Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Y amén. Ustedes que ya me han podido acompañar por un año, casi 2 años ya pastoreando en la obra aquí, y me han empezado a conocer, saben que no me gusta tener mensajes aquí como a la deriva, como a ver qué cae, como al azar, sino tratar de pedir de Dios, conforme a su palabra, entrar a ella, profundizar, tratar de cuidar mucho el texto, de ser fieles al texto, de no correr y no avanzar. Pero además de eso, soy de esos pastores que no solamente me cierro entre Génesis y Apocalipsis. Génesis a Apocalipsis toda es mi base, es mi fuente de inspiración, es la palabra del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Pero como pastor necesito también aprender a levantar los ojos y mirar alrededor qué es lo que está pasando para ser entendido en los tiempos y poder tener una palabra que bendiga a la iglesia, que sea contextualizada, que sea contemporizada y que tenga una relevancia para nuestra vida. Entonces, esa es mi misión, y aunque estudio y trabajo y a veces quisiera tener mucho más tiempo, sé la responsabilidad que tengo de pararme aquí a predicar. Y ustedes merecen la mejor de la honra como ovejas del Señor. Por eso me esfuerzo en hacerlo lo mejor posible, de ir un poquito más allá, dejando a un lado el cansancio, dejando a un lado los problemas, dejando todas las cosas. Me preparo lo mejor posible porque tengo una responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Y aprovecho para honrarles a ustedes y agradecerles por esa ayuda que ustedes nos dan a nosotros en la iglesia, en la parte financiera, económica, para nosotros poder dedicarnos un poco más al servicio al Señor. Yo lo agradezco. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos. Créame que si no tuviéramos esa retribución económica, igual me esforzaría por hacerlo siempre lo mejor para el Señor y para ustedes. Pero aprovecho a agradar ello. Y entonces cuando nosotros miramos el mundo de hoy, cuando nos ponemos los lentes para ir un poquito más profundo y no solamente ver y escuchar lo que todo el mundo ve y escucha, cuando miramos el mundo de hoy, lo que está pasando ya no ni siquiera aquí en la Florida, sino lo que pasa en todos los 50 estados de nuestra nación, lo que pasa en toda Latinoamérica, lo que está pasando en el mundo. Si usted mira las últimas noticias, usted ha visto desde atentados que han querido quitarle la vida a alguien, como atentados que lograron el objetivo de quitarle la vida a alguien o a un grupo de personas. Encontramos balaceras, ya no solamente en las escuelas de los Estados Unidos. La semana pasada en Brasil ocurrió también una gran balacera en una escuela. Vemos manifestaciones de diferentes tipos, con diferentes tintes, tanto ideológicos como políticos, como religiosos. Hay diferentes manifestaciones de corrientes de pensamiento que se están expresando. El ser humano o es de la ultraderecha o es ultra izquierda. Se están levantando movimientos woke, se están levantando movimientos progresistas, otros muy radicales y fundamentalistas. Cuando nosotros miramos tantas noticias que nos llegan a través de las redes sociales, en nuestro televisor, en nuestras pantallas de televisión, cuando los algoritmos se dan cuenta que nosotros investigamos sobre algo y empiezan a bombardear nuestra mente con ese tipo y con ese tipo de programas o de enfoque mejor, pues nuestra mente comienza no solamente a recibir una gran cantidad de información, sino que ya nos satura. Y a veces con esto de la inteligencia artificial que se está dando, ya uno no sabe si lo que está escuchando y lo que está viendo es cierto o no es cierto,
si es verdad, si es mentira, si es parte verdad, si es parte mentira. Uno ya empieza uno a desconfiar de las cosas, al punto que ya muchas personas dicen, no, ya no quiero ver más televisión, ya no quiero ver más redes sociales, ya me cansé, no quiero saber nada. Y entonces a veces hacemos como el avestruz. Bueno, yo nunca he visto un avestruz eso, pero hay gente que dice que el avestruz llega y abre un hueco en la cabeza, la tierra, y mete la cabeza ahí, piensa que ya no hay problema, que se acabó el problema, y dejó por fuera tremendo cuerpo y metió la cabecita como si no hubiera nada. Hay gente cristiana que dice, yo. La gente llega y mete la cabeza, los cristianos meten la cabeza entre Génesis y Apocalipsis, y ¡pum! Y se tapan ahí y dicen, yo no quiero saber nada, yo no leo televisión, yo no veo noticias, yo no leo el periódico, yo no veo revistas, yo no veo nada. No, hay gente que es así. Pero el mundo está como está. Cuando yo miro las noticias, por ejemplo, me doy cuenta que el señor Bill Gates acaba de informar, esto fue reciente, lo que le voy a hablar es algo reciente. Bill Gates, ¿usted sabe quién es él? Él está ahorita promoviendo unos implantes bajo la piel subcutáneos que van a quitar el teléfono celular que usted tiene. Ya el teléfono celular está desapareciendo. Y hay compañías que están vendiendo en miles en sus teléfonos, pero eso va a pasar. Y ahora con esos implantes la gente va a poder, desde ese implante bajo la piel, va a poder llamar, va a poder atender, va a poder tener su información médica, va a poder navegar, encontrar mapas, direccionar, todo lo va a poder hacer allí. Va a poder monitorear y subir, estar al tanto de la información, todo de ese implante. Por el otro lado, el señor Musk, usted conoce a Elon Musk, él está trabajando ya no bajo la piel solamente, sino en el cerebro. Y está implantando unos chips para que la gente pueda controlar, casi estilos cyborgs, las películas que nosotros veíamos, ahora puedan actuar y tomar decisiones incluso con chips en la mente. Si nosotros miramos los recientes discursos que hubo y que todas están dando allí en New York, en la ONU, usted va a ver diferentes posturas, donde incluso algunos incitan a la violencia. Se están levantando los ánimos, ya no hay respeto hacia alguna autoridad, hacia algún presidente, sino que directamente se le va de frente y se empieza a utilizar las plataformas que antes se hablaba de paz, pero ahora se incita a la guerra directamente. Y eso nos habla mucho de nuestros tiempos futuros, cuando el Señor dijo, van a escuchar ustedes de paz, y paz y una gran cantidad de cosas. Entre las frases que están allí, el presidente de nuestra nación dijo algo, y él dijo la siguiente frase, él dijo, el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Y cuando él afirma eso, yo no soy demócrata, yo no soy republicano, yo no vengo aquí a hablar de X o Y postura política, yo vengo aquí es a anunciarle la palabra del Señor y a decirles lo que está pasando en el mundo, porque muchas veces la gente desconoce, y realmente sí, el cristianismo está siendo muy perseguido en el mundo. Por otro lado, me doy cuenta que países como Francia, Portugal, Australia, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Malta e incluso el Reino Unido están apoyando a la formación de Palestina como Estado, reconociendo a Palestina como Estado. Yo no voy a decirles si estoy a favor, si estoy en contra, porque yo creo que hay espacio para todo, pero hay unas condiciones que se están levantando no tan correctas, a base de mentiras, a base de informaciones equivocadas y una cantidad de discordias. Y estos pueblos entonces están levantando contra la misma Israel. Alemania, Grecia, Italia mantienen una postura más conservadora. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? Que si usted mira las noticias en Europa, usted se va a dar cuenta que el mundo islámico, que por años se ha metido en Europa, ya tienen incluso gobernantes, alcaldes, tienen gobernadores en las diferentes ciudades principales y se han crecido al punto donde ya ahora el Islam está por encima del cristianismo, y no solamente numéricamente, sino es a la brava, a la fuerza. Y entonces están haciendo una cantidad no solamente de persecución, sino que están también levantándose en guerra, en violencia contra los cristianos.
Y entonces algunos cristianos le nombraron al Reino Unido. El Reino Unido, que fue también cuna de un avivamiento, Inglaterra, y de ahí vienen para acá, para los Estados Unidos. Esa nación que fue tan cristiana, que fue temerosa de Dios. Ahora alguna gente en Reino Unido ya están diciendo, no podemos entregarle a esta nación a los musulmanes. El Reino Unido es cristiano. Y también dijo lo mismo Italia y se pronunció, y entonces ahora están diciendo o a las buenas o a las malas nos respetan, y los otros dicen a las malas o a las buenas nosotros imponemos nuestro pensamiento. En ese punto es donde está. Si cambiamos un poquitico más de noticias, todo esto lo que les estoy diciendo son cosas que han ocurrido en las 2 y hasta 3 semanas antes de lo que estamos hablando hoy. Si yo le mencionara a usted, ¿usted conoce quién es Carlo Acutis? Carlo Acutis. Para muchos de nosotros no sabemos quién es. Pues resulta que Carlo Acutis fue proclamado por el Vaticano como el Santo Millennial. Es un jovencito que utilizó la tecnología y por lo que hizo y todo, entonces ahora es canonizado como el santo de los millennials. Me estoy metiendo ya con cosas religiosas. Yo no sé si usted está a favor o en contra, si ha estudiado con el reciente Papa elegido. Estoy hablando entonces del Papa León XIV. ¿Que de qué país es? ¿De qué país es? De aquí nuestro, de aquí de los Estados Unidos. Aunque los peruanos le están peleando, dice. ¿Usted sabe qué corriente, qué postura tiene él? ¿Usted sabe si él es muy acercado a la Biblia o por el contrario es muy liberal? Y estamos hablando de uno de los líderes de las iglesias más mayoritarias en el mundo, que corre una gran cantidad de seguidores. Pues resulta que este papa, cuando entró, parecía muy conservador, y hablamos en algún momento con el pastor David acerca de esto, porque no conocíamos mucho de él. Él entró muy conservador. Sin embargo, la semana pasada, hace unos días, abrió las puertas del Vaticano para poder celebrar algo que él llamó el Jubileo Arcoíris, para recibir y abrazar a la comunidad, usted ya sabe, LGBT+, y una cantidad de cosas más. Pero no se asombre, porque cuando yo veo noticias, doy cuenta que la reverenda Cherry Ban fue elegida recientemente como la 15ª arzobispa de Gales. Y usted ya sabe que estamos hablando otra vez del Reino Unido. Y esta mujer se ha convertido en la primera mujer que ocupa ese puesto. Y ella abiertamente se declaró lesbiana. Estamos hablando dentro de la iglesia anglicana, donde ya la iglesia anglicana, que era la que tenía mayoría en Inglaterra, allá en todo el Reino Unido, ahora se ha disgregado. Y ahora son otro grupo mayoritario los que estaban allí. Y es más, esa mujer llega y dice, a mí Dios nunca me dijo que yo no fuera gay. Ella se atreve, es arzobispa, a decir esas cosas. Vámonos un poquitico más para acá, para nuestro entorno cristiano. Si yo le nombrara a usted, ¿sabe quién es el señor Joshua McLachlan? ¿Le suena ese nombre, Joshua McLachlan? Probablemente no. Es un hombre, un pastor cristiano de Sudáfrica, que se puso a hacer unos cálculos y dijo que Cristo venía el 23 de septiembre o el 24. ¿Se acuerda cuando hablamos de ese tema de aquí, de los locos que prediquen, que hablamos de ese mensaje que quedó ahí grabado? No os dejéis enloquecer. Bueno, ese hombre también se atrevió a decir eso y me rompía el corazón viendo gente de Uganda, hermanos en la fe de Uganda, que vendieron todo. Se fueron a un monte y ellos cantando alabanzas y mirando al cielo porque ya venía el Señor.
y de pronto una nube se les hizo encima y la gente entró en catarsis y a llorar y a clamar y entraron en ese fervor porque Cristo venía. Le tengo mala noticia, nos quedamos. No ocurrió. No ocurrió. Ahora, vengámonos para acá, para los Estados Unidos. Y vámonos para nuestro estado de Florida. Ubíquese en el condado de Orange. ¿Ya se ubican? Ahí en el condado de Orange, ahí la zona de Orlando y toda esta zona. Pues resulta que una manifestación de cristianos que estaban protestando porque a sus hijos en sus escuelas, estamos hablando de Liberty Council, que ha exigido que las escuelas públicas del condado de Orange le permitan a los padres y a los hijos decir si aceptan o no, si asisten o no dentro de las escuelas a un curso de brujería. De por Dios. ¿Usted conocía esas noticias? No conocía noticias. Ese es mi papel. Es mi papel informarme, contextualizarme como pastor para saber. Mire, ellos en ese colegio están celebrando una serie semanal que se llamaba Witch Wednesday, con respecto a la brujería. Eso en las escuelas de secundaria. Pero me da tristeza encontrar que 5 niños fueron asesinados tras un ataque islámico en Nigeria. Mientras los niños estaban durmiendo, parte de una familia, ellos fueron asesinados. ¿En dónde? En Nigeria. Lo que no sabemos o lo que desconocemos es que ahí cerca, en otro país, en el Congo, 64 cristianos fueron asesinados el 8 de septiembre. Ahí en el Congo, 52 cristianos fueron muertos, asesinados en agosto. 43 hermanos suyos y míos fueron asesinados durante una vigilia de oración en el mes de julio. Ahí mismo en el Congo, a comienzos de este año, 70 cristianos fueron decapitados en una iglesia protestante. Esa es la realidad que estamos viviendo en el mundo. Tome un poquito de aire, por favor, así. Respire profundo y bote el aire. ¿Quiere escuchar buenas noticias? Le voy a dar buena noticia. Resulta que la semana pasada, cerca de 700 personas fueron bautizadas durante un servicio dominical en la iglesia de Lake Pond, en Rockville, Texas. Esa es una buena noticia. Pero hay otra bonita noticia que me encontré que recientemente pasó. Y es que el ministerio del evangelista Caleb Gabbard logró el récord de poder bautizar 3,381 personas durante un encuentro que ellos llamaron Meet Me in the Water. Conóceme en el agua, encuéntrame en las aguas. Eso fue el fin de semana pasado en Texas. También pasó eso en Texas. Pero también aquí, ya en esta costa, se celebró el Festival Cristiano Faith Fest. Fue realizado en Wilkesboro, en Carolina del Norte. Y allí entonces en ese festival, decenas de miles de personas bajo una cruz de 33 metros fueron a buscar y adorar a Cristo. Pero no solamente hubo decenas de asistentes. ¿Sabe qué hicieron? Más de 1,000 personas de esos asistentes decidieron dar no solamente su vida a Cristo, sino bajar a las aguas y ser bautizadas ahí mismo. Y una noticia que acontece a nivel jurídico en una nación, en Papúa Nueva Guinea. Esta nación, que se considera una nación cristiana, por constitución, reconoce la Trinidad, por constitución.
Ahora, la pregunta que yo quiero decirles a ustedes es, ¿qué podemos hacer nosotros? Ante esto, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer con tantas manifestaciones? ¿Qué podemos hacer con tanta persecución del Islam como se está levantando contra el cristianismo y contra las naciones occidentales? ¿Qué podemos hacer nosotros, yo, Daniel, frente a un discurso que el presidente X o Y de tal nación en la ONU pueda hacer? ¿Puedo yo ir a la ONU? ¿Puedo yo ir a Papúa o puedo yo ir al Congo? Bueno, podría ir. Pero ¿qué puedo hacer yo? Eso es lo primero que podemos hacer. Muy bien, orar. Pero, ¿y qué más? ¿Será que el Señor solamente me tiene aquí en la tierra solamente para orar? Esa es la pregunta que empieza a mí a sacudirme y que empiezo yo entonces a mirar qué es lo que ocurre. Y cuando yo miro esto, cómo está el mundo, cómo están los jóvenes, cómo está la economía, indudablemente yo tengo que decir que hay una extrema urgencia. ¿Hay una qué? Y me alegró mucho cómo el Señor ahora, el Espíritu de Dios, empezó a tomar a la pastora mientras está dirigiendo aquí y empezó a hablarnos de médicos. Por ahí escuché a la hermana Ernie diciendo el cirujano de cirujanos, y nosotros tenemos al médico de médicos, y usted ya está viendo ahí una joven con una bata blanca. Yo no sé si usted es amigo de las batas blancas, yo no sé si usted es enemigo o le da nervios cuando ve a una bata blanca. Hay gente que dice, a mí no me gustan los médicos, prefiere tomarse cuanta pastilla, cuanta agua en su casa, pero no va a los médicos, le tienen pavor, le tienen pánico. Hay gente que es feliz, y no solamente van de los médicos, sino que investigan, y usted los ve viendo televisión. Mi hija Estefanía, por ejemplo, le gusta ver videos de cirugías y de fracturas y de operaciones y una cosa, y sangre y todo eso así. A ella le gusta eso. Ella hubiera podido estudiar medicina, pero hoy me voy a poner la bata del médico y voy a hablarle en términos casi médicos, porque para mí estamos en un tiempo de mucha urgencia. Y cuando usted llega a urgencias, a un hospital, usted ve gente corriendo, usted ve gente desesperada, ve gente preocupada, ve gente llorando, ve gente en shock, gritando, ve sangre, ve enfermedades y cosas fuertes. Choca. Ir a urgencia no es un buen momento o un lugar bonito para uno ir a relajarse. Es mejor ir a una playa, es mejor ir a un restaurante, es bueno ir a un hotel, pero un lugar de urgencias, eso es caótico, eso es traumático, es uno de los lugares que no planearíamos ir, excepto que nos toque ir. Pero aquí el mundo está tan agitado que ya usted ya no tiene escapatoria. Usted ya está en un mundo donde hay una extrema urgencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues cuando yo hablo con pastores, con líderes que les gusta pensar, que les gusta analizar, que como los hijos de Isaacar que usted encuentra en la Biblia, que son entendidos en los tiempos, pues tratamos de mirar a ver qué está haciendo Dios en medio de estos tiempos. ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Qué respuesta como hombre de Dios puedo dar yo? Y entonces, algunos de los pastores con los que hablamos y con los que de pronto leemos, decimos definitivamente, la iglesia de hoy, con tantas corrientes, con tantas posturas, con tantas cosas, necesita una reforma. Como en los tiempos de Lutero, como en los tiempos de Calvino, donde había una cantidad de corrientes y una cantidad de cosas y una hegemonía religiosa, se necesita una reforma. Otros se atreven a decir, bueno, yo creo que ya Dios empezó a hacer algo, ya Dios empezó a reformar algo. Algunos pensamos que ya Dios está en un proceso de reforma. Y cuando nosotros miramos esto, yo creo que cuando yo tengo ya desde niño de conocer del Señor y de poder madurar mi vida
y ver lo que ha pasado y las olas y los acontecimientos y circunstancias, pues tengo un poquitico de lectura de lo que ha pasado por lo menos en los últimos 40 años con la iglesia, que tenga yo conciencia de cómo la iglesia ha sido cambiada hasta el día de hoy. Algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Yo veo cosas que hay que rescatar, pero hay cosas que yo veo que hay cosas que condenar. Y yo creo que en este momento Dios está levantando un proceso de rectificación en su propia iglesia. La está rectificando en cuanto a la doctrina. La está rectificando en cuanto a su comportamiento. También nos está llevando a rectificarnos en cuanto a nuestra visión, que no solamente debe ser renovada, sino que también tiene que ser acertada. ¿Cómo tiene que ser la visión? Renovada, pero también debe ser acertada. Recuerda la imagen que le puse inicialmente, aquí se la voy a poner, porque es posible que usted tenga unos lentes muy bien formulados, de tal manera que cuando usted se los pone, la visión le queda renovada. Pero es posible que usted esté con sus gafas bien puestas, pero puso la dirección del GPS mal. Y usted, aunque tiene una visión renovada, su dirección puede ser no acertada. ¿Me entiende la diferencia de a donde quiero apuntar y donde quiero llevar este mensaje? Para concluir esta introducción, mientras meditaba en esto, ayer en la mañana me llegó una frase a mi mente. No voy a decir que el Espíritu Santo, como mucha gente, es que Dios me habló, es que Dios me dijo. Yo no voy a decir que Dios me habló, pero sí escuché una voz dentro de mí pensando. Puede ser mi conciencia, puede haber sido el mismo Señor que habló, pero algo que yo puedo decir con todo esto que estoy mirando es que definitivamente Dios está agitando el salero. Diga conmigo, se está agitando el salero. Pregunto, ¿quién es la sal? Según la enseñanza de Jesús, ¿quién es la sal? Usted y yo, la iglesia. La iglesia, el salero se está agitando. Y cuando se agita el salero, ¿qué va a pasar con la sal? Tiene que salir. Tiene que salir. Es tiempo donde la iglesia tiene que impactar. Tiene que hacer algo muy bien. Tiene que cumplir su misión. Tiene que cumplir su función aquí en la tierra. No puede seguir allí la salecita y por eso está agitando por todos aspectos políticos, económicos, religiosos, por todo lado. El salero se está agitando. Y entonces, la sal, la iglesia tiene que decidir. O se queda aquí dentro del salero, lo más de bonito, muy lindo, muy agradable, cantando coritos y una oración y uno que otro cultico por ahí, leyendo uno que otro versículo por allí. Si la iglesia se queda ahí inerte, indiferente, apática, insensible, como decíamos ahora, como la avestruz metiendo la cabeza en el hueco y todo como está alborotado, pero entonces ahí la iglesia aquietada. La segunda decisión es, si la iglesia no se queda dentro del salero, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que salir la sal? Tiene que salir. ¿Para qué tenemos que salir? Para no perder nuestro sabor. Si la iglesia pierde el sabor, ¿para qué sirve la sal? Si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve la sal? ¿Sabe para qué sirve? Mire, el Señor nos enseñó para qué. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, usted ya conoce que en esos capítulos 5, 6 y 7, el Señor da como la constitución. Lo que Moisés en un monte como Sinaí recibió la ley, ahora el verbo de vida, Cristo,
en otro monte, viene a enseñar algo nuevo y diferente. Y en el versículo 13, apunte allí, le voy a leer lo que dice la versión Dios habla hoy. Jesús nos dice a nosotros: ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Así que si usted y yo no salimos del salero, mi hermano, mi hermana, pues no solamente no seremos efectiva. Si usted y yo no salimos del salero y seguimos cómodos ante todo lo que está pasando, pues no vamos a cumplir la misión de ir a preservar la tierra. Pero si la sal sale del salero, escucha lo que le voy a decir, no solamente va a cumplir su misión de salar, de preservar, sino que incluso, ¿qué pasa con esos granos de sal que usted saca del salero y lo aplica en algún alimento? ¿Qué pasa con esa sal? Le da sabor, pero después, ¿qué pasa? ¿Usted se la? Si nosotros como iglesia queremos salir del salero, tenemos que estar dispuestos a ser comidos. Pero eso no nos gusta. ¿Ya ve? ¿Ya ve hacia dónde va esto? No nos gusta. Porque cuando la sal es comida, por ahí dijo alguien, creo que fue la pastora, o fue ahorita, se diluye, llega un momento donde se deshace y se pierde. A nosotros nos gusta es figurar, permanecer. Nosotros nos gusta es perpetuarnos. El ser humano quiere ser inmortal. El ser humano, antes de morirse, incluso algunos hasta se hacen estatuas porque quieren ser inmortales. Abra su Biblia en el libro del profeta Sofonías, por favor. Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. Este tema que le voy a compartir en las próximas semanas va a ser muy profundo. No voy a trabajar con lo externo, porque yo no puedo irme a la ONU, ni puedo irme al Reino Unido, ni puedo irme a la iglesia anglicana, pero sí puedo hacer algo para trabajar en el corazón de la iglesia. Y vamos a entrar. Ya usted entender el por qué, incluso hasta las imágenes que va a salir ahí en la diapositiva. Sofonías capítulo 1, ya lo tiene abierto. Dice el versículo 12 de Sofonías. Dice así: y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Y cómo lo va a escudriñar? Dice con lámparas, con linternas, con luz. Y castigaré a los hombres que reposan como el vino. Y la versión de la Biblia de las Américas da una descripción de cómo se asienta el vino. Y se toma unas palabras de más que Reina Valera no toca. Dice, y se asienta el vino con o en sus heces. ¿Usted sabe lo que son las heces? Los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Está el Señor diciendo, hay gente como la sal que se queda en el salero, ahí quieticos, apercolladitos, bien acomodaditos, bien tranquilos, pero hay otros que como el vino se asientan y ahí quedan y se vuelven indiferentes, se vuelven apáticos, se vuelven insensibles.
no dicen nada para no contender, para que no le refuten, mejor se quedan callados. Y sacan algunos versículos allí. Hermano, no juzgue para que no sea juzgado. Y hay gente que saca y dice, ay hermano, la Biblia no es para contender. ¿Sí se conoce ese tipo de posturas que algunos? Entonces eso ha hecho que la iglesia poco a poco se le tape la boca, no vea, no oiga, no actúe, porque no hay que juzgar, porque no hay que decir, pero no hay para contender. Y cuando menos piense, estamos entonces como la sal dentro del salero, o como el vino dentro de la botella, asentado en medio de, como lo describe la Biblia, de la versión de Biblia de las Américas, en medio de heces. Feo. Esta semana alguien hizo este comentario por internet. Escucha lo que ella decía. Era un hombre, decía. Hombres, dirigiéndose a los varones. Hombres, ustedes tienen una esposa. Amen a las esposas. Cuiden las esposas. Escuchen las esposas. Hasta ahí, nosotros como varones, ¿qué podemos decir? Amén. Hay que amar a las esposas, hay que cuidar a las esposas, hay que escucharle a las esposas. Y el ejemplo que él dice es, así como Sara, cuando vio que tenía discordia con Agar por causa del hijo, y cuando Sara estaba incómoda porque es que ya el hijo estaba contendiendo contra el otro y Agar le estaba haciendo malas caras y haciéndola bien incómoda a Sara, entonces Sara se fue donde su esposo y le dijo, mi hijo, ya no aguanto más a esta señora, ni a ese muchacho, sáquelo de aquí, no quiero verlo más. Y entonces ese hombre decía, hombres, escuchen a sus mujeres, escuchen a las mujeres, ¿sí ve? Eso es lo que tenía que hacer. Hay que escuchar esa vocecita, porque es que ellas tienen un discernimiento, ellas ven cosas que usted no ve, y es verdad. Cuando yo miro entre nosotros los hombres que somos muy lógicos, muy matemáticos, muy calculadores, las mujeres tienen una habilidad de poder ser sensibles a detalles, a cosas, e incluso al mundo espiritual. Si usted recuerda cuando Dios crea a Adán y a Eva, Adán estaba tan ocupado en el trabajo que empezó a colocarle a los nombres animales y vaca y toro, y esto se llama tal, y esto es un renacuajo, y esto es un sapo, y esto es un águila, y ¡pum! Serpiente, y siguió caballo, y yegua, y no más. Pero cuando la mujer empezó a caminar por ahí, se dio cuenta y dijo, ¡ah! Esto se llama serpiente. Y empezó a hablar con serpiente. Y se puso a tertuliar vio algo que el otro no vio. Ella pudo estar sensible a algo o a alguien que el otro cabezón no se dio cuenta. Porque las mujeres tienen eso es algo que Dios les ha dado a ellas, es verdad. Y uno tiene que saber escuchar a las esposas. Pero atención con esto. Porque la enseñanza que le estoy hablando de entre Agar y Sara y la postura de este hombre, a mí me daban una cosita, porque yo no podía quedarme indiferente con esa postura. Y entonces respondo yo y digo, hay que tener presente que aquel hombre que un día escuchó esa vocecita que le dijo, saca a Agar y saca a Ismael de la casa, esa misma vocecita años atrás dijo, Abraham, ¿por qué no te llegas a mi criada? ¿Por qué no te acuestas con ella? Yo no te puedo dar hijos, pero ella te puede. ¿Sí ven? Entonces mire cómo la gente saca posturas y algunos no dicen nada. Y cuando yo le estaba contando a mi esposa eso, me dijo, ¡ay, Daniel, usted se puso a decir eso! Le digo, claro, porque esa es mi función como sal. Yo como pastor, yo como maestro, yo como cristiano, no puedo ser indiferente ante tantas enseñanzas que la gente se come enteras. Tengo que hacer algo. Martín Lutero dijo, no sé si me duele más la
las circunstancias que están generando el mundo o incluso la indiferencia de la iglesia frente a las posturas del mundo. Así que si yo no hablo, otro va a hablar. Si no, pregúntele a Goliat y a David. No hubo nadie en el pueblo de Israel que hablara y levantara la voz. No hubo nadie. 40 días, 40 noches, un paladín, el que hablaba y decía: los voy a matar, y los voy a sacrificar, y serán nuestros esclavos, y los voy a destruir. 40 días, 40 noches. Nadie actuaba, nadie. El grandote de Saúl, que también era grande, le temblaban las piernas y era indiferente, guardado en el palacio. Sale en salero. Ninguno de esos generales que hacían las batallas, ninguno salió. Mientras no haya un David que hable, los Goliats van a seguir hablando. Así que usted y yo tenemos que tener una participación con respecto a esto. Quiero cerrar con esta introducción, por lo menos, de lo que será esta serie de enseñanzas. Cuando nosotros miramos entonces lo que Dios está haciendo con la iglesia, porque yo no sé usted, pero yo creo que cuando mi Señor venga por su iglesia, no va a venir por una iglesia fracasada, desarreglada, sucia, toda y maloliente, enfrascada, llena de sal, pero que no sala, llena de vino, pero con heces, que no actúa ahí, que no se... Yo creo que cuando Él venga a venir por una iglesia gloriosa, así dice la Escritura, y yo quiero ser parte de esos. Yo no soy, y mi madre que está aquí lo sabe, yo no era de los que llegaba, iba al colegio y mi meta era pasar el año. Mi meta no era pasar el año. Mi meta era, si lo iba a pasar, lo paso bien. Porque las cosas de Dios hay que hacerlas bien. Tiene que ver eso el estudio con la iglesia. Todo. Porque cuando yo estoy trabajando en mi empresa, yo soy un embajador de Cristo y tengo que hacerlo bien. Yo no puedo ser bien aquí en la iglesia y mediocre afuera. Sería yo un falso. Y entre aquí, usted me ve muy bonito y dice: ay, esa sal tan bonita. Pero afuera, la gente necesita probar esa sal. Entonces, donde necesitamos nosotros impactar. Entonces, cuando yo veo lo que Dios quiere hacer con la iglesia, y esto que he estado meditando y todo pensando con respecto a esto no lo he enseñado en otro lugar, esto no lo he preparado yo ni siquiera para mi seminario, esto lo vengo meditando desde hace unas 3 semanas, con respecto a lo que es mi condición. ¿Qué puedo hacer yo en este mundo? ¿Cuál es mi postura? ¿Venir y cantar unos coritos, dar un sermoncito? No. Algo tengo que hacer. Algo puedo hacer. Y yo creo que Dios está cambiando 4 factores. Usted para que los apunte allí rápidamente. Dios está trabajando con la iglesia a nivel mundial en 4 factores. Y hemos avanzado en ello. Lo primero, Dios nos ha permitido a nosotros crecer en una palabra de verdad. Una palabra de verdad. Ya no es solamente los sermones del pasado o doctrina, no, ahora nos hace más real la predicación de la palabra. A tal punto que nosotros ya no predicamos, la iglesia no está predicando solamente por tradición o por imposición, sino porque es una necesidad, porque hemos podido comprobar que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que así como Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde más nosotros iremos si solamente tú tienes palabras de vida? La palabra de verdad es la que necesita y la que el Señor está permitiendo en estos tiempos ser predicada. Número 2, está siendo predicada un mensaje, una palabra de gracia, de entender que no es por nuestras obras, que sí, tenemos que ir a salir del salero para salar, pero la sal no es la mano que agita el salero, que hay alguien que es el Señor, quien nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha preparado, pero nosotros hacemos obras de gracia, no para salvarnos, no para alcanzar salvación, pero sí para manifestar a aquel que es nuestro Señor,
que todo lo que ocurre en nuestra vida es por gracia, por favor y por misericordia. No es en mis obras, no es porque yo oro, no es porque yo sea muy santo, no es porque yo lea mucha Biblia, no es porque yo me congregue, no es porque yo dé diezmos, no es porque yo evangelice. No, todo eso se manifiesta porque tengo la conciencia que ha sido la gracia de Dios la que me ha alcanzado. ¿Cuántos decimos amén? 3. Dios está trabajando en los diseños de la edificación de su iglesia. Diga conmigo, diseños. Diseños. Nosotros hemos aprendido muchas cosas del mundo. Nuestra iglesia no es la misma iglesia de hace 50 años ni de hace 500 años. Hoy en día la gente es mucho más técnica, hoy en día la gente es más preparada, hoy la gente ha obtenido títulos, ha aprendido cosas, ha aprendido artes, ha aprendido ciencias, ha aprendido técnicas y muchas de esas cosas las hemos traído aquí y traemos enseñanzas que son del mundo y las ponemos desde aquí para nosotros edificar la iglesia y aprendemos entonces de crecimiento estratégico y de técnicas de persuadir a las personas y cómo atender a la gente y cómo poder hacer una buena contabilidad y cómo manejar finanzas y una cantidad de cosas que traemos a la iglesia. Pero nos estamos olvidando que Él es el edificador y la iglesia es de Él y las cosas se hacen como Él diga, no como yo pueda. Porque si fuera por técnica, el experto en manejar finanzas de los discípulos de Jesús era Mateo, que era el que trabajaba con contabilidad, con los impuestos. Él sabía de arqueo, de sumas, de restas, de balances. Él sabía de todo eso, de barras contables. Él hacía tablas en Excel. Él sabía todo eso. Pero a él no le fue encomendada la economía. Le fue encomendada la economía ¿a quién? A Judas. Y la embarró. Es que eso de tener dinero en las manos puede dañar el corazón de muchos buenos siervos de Dios. Número 4, el Señor está permitiendo que la iglesia avance en los diferentes énfasis ministeriales y doctrinales. El Señor nos está reorganizando. El Señor está reformando su iglesia. Diga conmigo, Dios está reformando su iglesia. Dios está preparando su iglesia. Yo voy a añadir un factor adicional y esto lo hago con mucho respeto, con mucha humildad. Lo hago con temor, porque cuando yo miro lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo con su amada, con su iglesia. Cuando yo me casé con Claudia, no vino hoy. En Latinoamérica hay una tradición que después de casarse en la fiesta y toda cosa, la novia tira a él. Pero también hay una tradición que le quitan una. Cuando le fueron a hacer eso a Claudia, yo me paré, le tocó a John Jairo y dije, pila John Jairo, voy a ir a tocar y a mirar más allá. ¿La novia? ¿Usted no quiere que le metan la mano a la novia? ¿Seguro que no? Pues Dios no quiere que tampoco le metamos la mano a su novia. Por eso digo que esto lo hablo con temor y con temblor. Yo no puedo manosear la iglesia, no la puedo manipular. Puede que no seamos todavía cientos ni miles. No sé si lleguemos a ser cientos o miles. Pero como le decía yo a Michelita en esta semana, sea 1, sea 10, sea 100, sea 1000 o más, es la esposa del Cordero y yo soy muy consciente de la postura y la dignidad que tiene la iglesia. Pero yo quiero decirle que no solamente Dios nos está manteniendo en una reforma, sino que hay una temporada en la cual estamos. Y de eso vamos a hablar durante los próximos domingos. Voy a trabajar con su corazón. Vamos a trabajar con nuestro interior. Vamos a trabajar en quiénes somos como iglesia del Señor. Póngase de pie, por favor. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo.
transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.